Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, con el apoyo de nuestro canal del Sol Telepacífico y la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a entrevistar a una investigadora, doctora en literatura latinoamericana y estudiosa de la obra de Manuel Zapata Olivella, entre otros autores afro-latinoamericanos, que es como su especialidad. Aquí en Conversan 2 con Dayana Nascimento. Ella es de Bahía, pero se doctoró en Chile y bueno, tiene una perspectiva de América Latina en su condición de brasilera. Entonces, con ella vamos a estar aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Dayana Nascimento, una investigadora y doctora brasilera que estudia a Zapata Olivella, pero a muchos autores afro-latinoamericanos, incluido a ese autor brasileño tan conocido entre nosotros como es Jorge Amado, que es de su tierra, de su bahía mágica, que es la tierra de Dayana. Entonces, pues mucho gusto tenerte aquí, Dayana. Y quiero que nos cuentes un poco como Dayana, cómo empezaste tu interés por los estudios, digamos, de la literatura afro-latinoamericana, que como la llamamos hoy. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi primer contacto con la literatura latinoamericana parte con mi interés en Jorge Amado, y es a partir de Jorge Amado que despierta en mí este interés por la literatura latinoamericana y Carpentier, Manuel Zapata Olivella. Sigo trabajando con literatura brasileña con Ana María Gonçalves. Y también con Jorge Amado partió mi interés por el mundo afro, pero no solo el afro brasileño, pero más allá yo quería trabajar con la literatura afro-latinoamericana y, ¿por qué no, mirar hacia África con la literatura angolana? Empezaste también a leer autores angolanos. Sí. Yo trabajé en mi tesis de doctorado con una novela angolana de Pepe Tela. De Pepe Tela. Es ahora un autor bastante reconocido de la literatura africana contemporánea. Sí, claro, y además permite hacer muchos entrecruces con la literatura brasileña. Y también entrecruzar la literatura brasileña y, ¿por qué no?, la literatura latinoamericana. Si pensamos en el tema de la trata, en el tema del papel que tuvo Angola en este tema de la trata. Que fue muy importante, ¿no? Sí, claro. Y Dayana, y cuéntanos un poquitico de tu perspectiva, dijéramos, de la cultura bahiana. Es decir, ¿qué destacarías tú como más fuerte de esa cultura bahiana que es tan variada, tan rica, bueno, tan mágica, como diría Jorge Amado? Y tú, como bahiana desde adentro, ¿qué nos podríamos contar aquí a nuestros televidentes colombianos? En primer lugar, yo podría decir que Bahía es una nación. ¿Por qué una nación? Porque es un estado multifacético, con diferencias regionales en la forma de cultura, de comidas, de expresividades. Y Salvador es este espacio principal de esta nación, Bahía. Y Jorge Amado representa, desde su perspectiva de bahiano, apasionado por esta Bahía que él representó de diversas formas en su novelística,
considerando que la metáfora principal en la obra de Jorge Amado era Brasil. Era Brasil. Y de las novelas que más trabajaste tú, ¿qué cosas destacarías? Personajes como por ejemplo Doña Flor o Teresa Batista o Pedro Arcanjo. ¿Qué personajes y situaciones fueron los que más te llenaron leyendo la obra de Jorge Amado? Yo destacaría mi novela favorita, que es una de las que yo trabajo en mi libro, que fue mi tesis de maestría, Jubiabá. Ah, Jubiabá. Con el protagonista Antônio Balduino. Yo creo que este personaje es el mejor construido desde una perspectiva protagonista, desde una perspectiva política. Entonces yo considero este libro y este personaje como principal, aunque las otras novelas son conocidas mundialmente, considerando que Doña Flor, Teresa Batista, Gabriela hacen parte de un segundo momento de la novelística del autor que representa un alejamiento del autor de sus perspectivas políticas. Pero lo curioso es que Amado no deja de hacer política, aunque se alejado de este partido, porque esta política que Amado hace es a través de la crítica social, de la carnavalización, que mucha gente no entiende y considera que la novela de Amado es vulgar o tiene aspectos que denotan negatividades en relación a los valores o a la sociedad brasileña. Bueno, vamos a seguir hablando aquí con Dayana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Dayana, una investigadora brasileña de nuestra literatura afro-latinoamericana. Vamos a hablar un poco de tu acercamiento con Manuel Zapata Olivella. ¿Cómo fue y cómo ha sido ese trabajo tuyo con la obra de Manuel? Muy bien. Cuando yo empecé a hacer mi investigación para el doctorado, yo quería trabajar un corpus más amplio, porque en mi maestría yo me dediqué al análisis de la obra de algunas novelas de Jorge Amado. Entonces, en el doctorado yo quería trabajar con un corpus más amplio que involucrase novelas hispánicas. Y conocí a Xangô el Gran Putas, que calzaba muy bien con la propuesta que yo tenía de investigación. Entonces, por ahí viene mi acercamiento a la obra de Manuel Zapata Olivella. Primero yo leí Xangô el Gran Putas y después empecé a leer las otras novelas. Al final leí desde Tierra Mojada hasta, yo creo que El fusilamiento del diablo. Entonces, y conocí las varias facetas de la novelística de Zapata Olivella y lo que me lleva a considerar que va más allá del universo afrocolombiano. Lo que yo puedo considerar como una obra que abarca problemas, una preocupación latinoamericana, no solo relacionado al mundo colombiano. Sí, por ejemplo, recientemente estuve recorriendo el interior de Bahía, especialmente y de Minas Gerais, porque Manuel se interesó por el aleijadinho, que aparece en la obra de Manuel, en Xangô el Gran Putas, como expresión de
de esas luchas que se dan de afirmación y de expresión cultural, de ese mestizaje, ese mulataje tan fuerte que se expresa en el aleyaíño como escultor en su obra. De manera que también hay un gran vínculo de la novela con América Latina, sí, ¿no? También claro. lo hay con México, también hay, y el último capítulo, que es el más largo, que es con los Estados Unidos, ¿no? Sí. Los ancestros combatientes. Yo te quiero preguntar acabas de decir que también te interesa Ana María González, que dijéramos tiene una obra extraordinaria, y que nos hables un poco de la obra de Ana María González, que se traduciría un defecto de color, un defecto de color. Un defecto de color, sí. Que nos hables un poco, has trabajado esa obra y lo que significa para ti, la importancia de esta obra de una reciente novelista, una gran escritora, Ana María González. Muy bien. En mi doctorado yo trabajé con 4 novelas. Trabajé con El reino de este mundo, de Carpentier, Xangô el Gran Putas, Un defecto de color, está traducido al español, y La gloriosa familia de Pepe Tela, que también está traducido al español. El acercamiento que hice de novelas tan distintas entre sí, podría decir de esta forma, el punto de partida es África como hilo conector. Y a partir de África como hilo conector, yo pude desarrollar un análisis de lo que representa África en estas novelas, así como estas novelas representan o dan pistas sobre la esclavitud. No solo la esclavitud, como haciendo una relectura histórica de lo que significó esta esclavitud, a partir de las subjetividades que se expresan en estas novelas, pero observando las pistas que estos textos ofrecen sobre la esclavitud moderna, que está ahí en nuestro cotidiano y tiene varias facetas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. El otro acercamiento que hago es las inquietudes que estas novelas abren, como el racismo, la representación de estos sujetos, el cambio del status quo y otros elementos que voy analizando e entrecruzando. Un defecto de color es una novela que permite muchas lecturas, inúmeras lecturas, pero así como Xangô permite sin fin de lecturas, pero yo hice un corte transversal que pude entrecruzar 4 novelas, y esto a partir de la relectura histórica, de la tradición oral y de la memoria. Muy lindo. Y cuéntame una cosa, a mí me parece muy fuerte el componente, dijéramos, ficcionalizado de la historia. En el caso del libro de Ana María González, por ejemplo, todo ese repaso que hay de la historia del siglo XIX brasileño, las luchas de los esclavos, la vaina antivolucionista, que me parece que es como una corriente muy fuerte que hay de revisión historiográfica, pero también en la novelística se está mostrando eso, como lo has mostrado con el caso de Pepe Tela, en el caso africano, que es como una corriente, ¿no? Sí. Yo considero, yo puntúo este argumento en mi tesis, que un defecto de color representa una metáfora del Brasil actual. Así como Tobias Barreto puntuó en un primer momento en el romanticismo, Mário de Andrade con Macunaíma, y hoy en día con un defecto de color, porque ahí vemos esta relectura histórica donde una mujer antigua esclava
bueno, primer momento esclava y luego antigua esclava, cuenta la historia desde su perspectiva. Entonces es la recuperación de una historia, pero también es una metáfora de este Brasil actual. Extraordinario, ¿no? Lo que tú señalas. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con la Diana Nascimento, una investigadora brasileña formada en la Universidad de Chile. Y bueno, quería preguntarte ese dato un poco autobiográfico de qué ha significado para una brasileña, Diana dice, para un país un poco más al sur, más frío. Tú vienes de Bahía. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Que de todas maneras es una experiencia que te ha ampliado tus horizontes como latinoamericana. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que fue Shango que me llevó para allá, porque, bueno, yo quería, después que terminé mi pregrado, yo quería hacer posgrado en otro país. Y entonces Chile fue la mejor opción en este entonces. Yo creo que fui una de las pioneras de Brasil en esta universidad, en la Universidad de Chile, y una de las primeras también que trabajó con Jorge Amado. Entonces, para mí hoy en día es la mejor opción que he tomado en mi vida, porque he podido desarrollar mi perspectiva como investigadora brasileña, chilena, latinoamericana, afro-latinoamericana, y es interesante mirar Brasil desde fuera, aunque siendo brasileña. Claro, te da otros ángulos. Sí. Bueno, y claro, esa mirada en el campo literario, de tus estudios literarios, pues no es una mirada ingenua, es una mirada hecha desde perspectivas teóricas, desde visiones de mundo, desde corrientes, dijéramos, de pensamiento. Y entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo has armado esa visión con la cual tú trabajas y tratas de estudiar e interpretar estos autores. Claro. Cuando yo estaba armando el corpus de mi tesis y pensando en la teoría de la nueva novela histórica, yo me decidí por los teóricos Menton y Ainsa. Sin embargo, cuando me deparé con mi corpus y lo que estos teóricos proponían, me di cuenta de que había un vacío en lo relacionado al mundo africano, afrodescendiente. Y entonces, ¿qué hacer con teorías que tienen corte tradicional, digamos así, y novelas que tienen el mundo oral ahí presente, y toda esta cosmogonía y subjetividades que ofrece el mundo afro? Entonces, yo propuse una nueva categoría para complementar estas 9 y 6 categorías de Menton y Ainsa. Así que yo propuse la reoriginalización cultural a partir de un planteamiento de Quijano. O sea, yo me apropié de un pensamiento de Quijano, lo reformulé como una nueva categoría para la nueva novela histórica. Y con esta reformulación yo pude trabajar con mi corpus de 4 novelas y pretendo seguir trabajando en mi proyecto postdoctoral que corresponde a 16 novelas. Bueno, ahí ese impasse de ver que ciertos autores o ciertos teóricos no encajan directamente, no ayudan, pues te llevó a pensar categorías más apropiadas con lo afro-latinoamericano, que es un poco lo que
el esfuerzo en el que se está en construir categorías y formas de estudio propias para esa tradición. Incluso la corriente afrocentrada, pues es una de las cosas, es tratar de explicarse desde dentro de la propia tradición, de la propia cultura. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de la literatura brasileña, la literatura de Manuela, la literatura cubana, es evidente que es muy fuerte ese componente africano de cultura. Claro. Y la pregunta te la hago es con relación a la religiosidad, porque tú eres baviana y tú entiendes de orichas, de candomblé, de santería, que es un aspecto muy importante para entender estas literaturas. Sí. Me cuenta un poquitico esa experiencia tuya con la religiosidad, dijéramos, afro-brasileña, afroamericana. Por esto que yo propongo la reoriginalización cultural, porque da cuenta de la tradición oral y de la memoria. Y si estoy hablando de la tradición oral, de la memoria, esto me permite entender o, digamos así, compartir, dialogar con los orishas. Y en este momento que yo comparto, diálogo, yo me torno medium de los orishas, tal como plantea Garcés González. Entonces, en el momento que yo tengo esa tradición oral, esta memoria que viene desde mis ancestros, yo puedo entender y escuchar estas voces de los orishas. Que en el caso del trabajo que hice, yo considero que yo tuve esta presencia ahí de Zapata Oliveira, como yo considero. Bueno, pero tú eres bahiana, tú, Sí. por ejemplo, tú has ido a algunos rituales del candomblé, tienes conocimiento directo, Claro. has ido a los terreiros, Sí. o tienes vínculos con el candomblé. Sí, tengo. ¿Y cuál es tu Tengo. santo? Iemanjá y Xangô. Y lo interesante es que Iemanjá es parte de mi trabajo, porque yo he analizado el mar, el barco, cómo se da esta representación en la literatura. Y Xangô es personaje recurrente del corpus que trabajo. Una coincidencia, digamos así, es que Xangô nuevamente es parte de las 16 novelas que estoy trabajando en mi proyecto postdoctoral. Ah, ya más ambicioso has ido ampliando Sí. el corpus. Y Xangô sigue ahí. Ah, bueno, excelente. Sí. Entonces tú sigues en esa línea y Sí. vas a seguir trabajando Claro. a posteriori. Bueno, como ven aquí con Dayana, una joven investigadora brasileña que nos ha visitado aquí en Colombia. Estamos en el Santo Domingo, en la sede de Santo Domingo, en la Universidad del Cauca, y ha estado vinculada al homenaje que se le ha hecho a Manuel Zapata Oliveira. Te agradezco por estar aquí en Muchas gracias. Conversando, Dayana, y a ustedes, amables televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.